Existe un momento de silencio absoluto que ocurre en la vida de ciertas personas. Un silencio que no nace de la paz, sino de un agotamiento tan profundo que llega hasta la médula del alma. Es el momento en que alguien que siempre estuvo ahí, alguien que siempre escuchó, que siempre perdonó y que siempre comprendió, simplemente decide dejar de hacerlo. No hay gritos, no hay grandes discusiones, no hay dramas innecesarios. Solo hay una puerta que se cierra suavemente y una ausencia que pesa más que 1000 palabras. Este es el despertar del empático, un fenómeno que a menudo se malinterpreta como frialdad o resentimiento, pero que, desde la perspectiva de la psicología profunda de Carl Jung, representa uno de los procesos de transformación más poderosos y necesarios del ser humano. Cuando un empático finalmente se aleja, no lo hace porque haya dejado de sentir, sino porque finalmente ha comenzado a sentir algo que había ignorado durante décadas, su propia existencia. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en la mente de una persona que ha vivido para los demás cuando decide que ya ha sido suficiente? ¿Qué fuerzas ocultas en el inconsciente se activan para que un ser dedicado a la compasión se convierta en una fortaleza inexpugnable? Usted probablemente conoce a alguien así, o quizás usted mismo es esa persona. Es aquel que siempre parece tener el consejo adecuado, el que absorbe las tensiones de una habitación apenas entra en ella, el que siente el dolor ajeno como si fuera una herida propia. Durante años, esta capacidad de conectar con el otro ha sido su mayor orgullo, pero también su carga más pesada. Se ha sentido responsable de la felicidad de sus padres, del equilibrio emocional de su pareja y de la estabilidad de sus amigos. En la vida cotidiana, el empático es el pilar que todos asumen que nunca se caerá, la fuente que nunca se secará. Sin embargo, hay un cansancio silencioso que se va acumulando, una sensación de estar siendo devorado lentamente por las necesidades de un mundo que parece no tener fin en su demanda de atención. Usted ha experimentado esa sensación de llegar a casa y sentir que no queda nada de usted mismo, que se ha diluido en los problemas de los demás hasta convertirse en un eco de las vidas ajenas. Pero aquí es donde surge la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué el empático permite este saqueo emocional durante tanto tiempo? ¿Y qué es lo que cambia exactamente cuando decide detenerlo? Existe un misterio fascinante en el corazón de esta transformación. ¿Cómo es posible que una persona cuya identidad está construida sobre la base de la entrega pueda, de un día para otro, volverse indiferente al sufrimiento de quienes antes protegía? Algunos lo llaman el límite, otros lo llaman despertar. Pero lo que la mayoría no percibe es que este no es un acto de odio, sino un acto de supervivencia psíquica. Hay un detalle que casi nadie nota. El alejamiento del empático no es una elección consciente y calculada, sino una respuesta inevitable de su propia arquitectura mental. Es como si una parte de su psique, que había estado dormida, de repente abriera los ojos y se diera cuenta de que está viviendo en una casa en llamas. Lo más intrigante de todo es que, según Carl Jung, este proceso no es el final de la empatía, sino el comienzo de algo mucho más profundo y misterioso que él denominó el proceso de individuación. Pero para entender esto, debemos sumergirnos en la oscuridad del inconsciente y observar qué sucede con aquello que el empático ha reprimido durante tanto tiempo. Para Carl Jung, la psique humana es un sistema de compensación constante. Nada se pierde, solo se oculta. El empático, por naturaleza o por crianza, suele desarrollar lo que Jung llamaba la persona del Salvador. La persona es la máscara que usamos ante el mundo, el rol que desempeñamos para encajar y ser aceptados. El empático ha aprendido que su valor reside en su utilidad emocional. Si yo te ayudo, si yo te entiendo, si yo te sostengo, entonces soy valioso. Esta máscara es tan brillante y tan bien construida que el propio empático llega a creer que él es solo eso, pura luz, pura entrega. Pero Jung nos advirtió que cuanto más brillante es la máscara, más oscura y densa es la sombra que se proyecta detrás de ella. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, nuestra ira, nuestro egoísmo, nuestro deseo de decir no, nuestra necesidad de ser cuidados en lugar de cuidar. El empático ha pasado años empujando su propia sombra hacia las profundidades del inconsciente, alimentándola con cada sacrificio no deseado y con cada silencio forzado. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo bajo la superficie, y es que la sombra no puede ser reprimida para siempre. Llega un punto en la vida de todo empático donde la energía psíquica se agota. Jung explicaba que la libido, o energía vital, no es infinita. Cuando gastamos toda nuestra energía proyectándola hacia afuera, hacia los demás, dejamos nuestro propio mundo interior en una sequía absoluta. El despertar del empático comienza con una crisis de sentido. De repente, las personas que antes despertaban ternura, ahora despiertan irritación. Los problemas ajenos, que antes se sentían como misiones sagradas, ahora se sienten como ruidos molestos. Es en este punto donde todo empieza a hacer sentido, bajo la lente de la psicología profunda.
Lo que el empático está experimentando es lo que Jung llamó enantiodromia, la conversión de algo en su opuesto. La compasión extrema se convierte en una distancia gélida. Pero no se equivoquen, esta distancia no es una patología. Es la sombra, reclamando su lugar en la mesa. La sombra del empático le dice: también tienes derecho a ser egoísta, también tienes derecho a estar harto, también tienes derecho a existir solo para ti. Este proceso de despertar es doloroso porque implica la muerte de la identidad anterior. El empático debe observar cómo su imagen de buena persona se desmorona ante sus propios ojos. Es un duelo por el ser que siempre complacía. Y aquí está el detalle que casi nadie observa en este proceso. El alejamiento no es solo físico, es principalmente energético. El empático retira sus proyecciones. Ya no ve en el otro a alguien que necesita ser rescatado, sino a un individuo responsable de su propio destino. Al hacer esto, el empático recupera la energía que había depositado en los demás. Pero este retorno de la energía es violento. Puede manifestarse como una depresión profunda, un agotamiento crónico o una rabia súbita que parece no tener explicación. Sin embargo, detrás de estos síntomas, se está gestando la integración de la sombra. El empático está dejando de ser un fragmento de persona para convertirse en un ser total. Y un ser total es aquel que tiene la capacidad de ser tanto luz como oscuridad, tanto entrega como límite. Pero existe un aspecto aún más perturbador en este despertar. Jung hablaba de la participación mística, un término tomado de la antropología para describir un estado en el que no hay una frontera clara entre uno mismo y los demás. El empático vive en un estado de participación mística constante. Siente lo que el otro siente como si fuera propio porque sus fronteras psíquicas son porosas. El despertar es, en esencia, la construcción de una muralla. Es el descubrimiento de que el yo termina donde el otro comienza. Cuando el empático se aleja, está trazando una línea de fuego en la arena del inconsciente. Pero hay algo que casi nadie se atreve a decir sobre este proceso. Muchas de las personas que rodeaban al empático no estaban enamoradas de su alma, sino de su utilidad. Por eso, cuando el empático despierta y pone límites, esas personas reaccionan con indignación y agresividad. Acusan al empático de haber cambiado, de ser cruel, de ser frío. Y en cierto sentido, tienen razón. El empático ha cambiado, pero no porque se haya vuelto malo, sino porque ha dejado de ser un objeto para convertirse en un sujeto. En este punto del desarrollo de la conciencia, el empático empieza a notar que su soledad ya no le asusta. Antes, el silencio era un vacío que debía llenar con las necesidades de otros para sentirse seguro. Ahora, el silencio es un santuario. Jung mencionaba que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El empático que despierta está recorriendo exactamente ese camino. Está aceptando que no es un santo, que tiene límites, que tiene necesidades y que, en última instancia, nadie puede salvar a nadie si primero no se ha salvado a sí mismo. Y aquí es donde la psicología de Jung revela el secreto mejor guardado sobre este alejamiento. El empático no se está alejando de la gente, se está alejando de la proyección que la gente tenía sobre él. Se está retirando del teatro de las expectativas ajenas para entrar en el laboratorio de su propia alma. A medida que el empático profundiza en este retiro, comienza a entender el concepto de la herida del sanador. Jung hablaba del arquetipo del sanador herido, aquel que puede curar a otros precisamente porque conoce el dolor en carne propia. Sin embargo, el empático que aún no ha despertado intenta curar a los demás para evitar mirar su propia herida. Su entrega externa es a menudo una huida de su vacío interno. Al alejarse, el empático se ve obligado a mirar esa herida de frente, sin la distracción de los dramas ajenos. Es un proceso de purificación. Es darse cuenta de que muchas de sus buenas acciones nacían del miedo al abandono o de la necesidad de control. Sí, el empático a menudo usa su ayuda como una forma de control inconsciente. Si te ayudo, me necesitas. Y si me necesitas, no me dejarás. El despertar rompe este contrato neurótico. El empático decide que prefiere ser libre a ser necesitado. Este es el momento en que la narrativa del video alcanza su punto de mayor tensión psíquica. Porque el alejamiento definitivo no ocurre por un evento externo, sino por una revelación interna demoledora. El empático se da cuenta de que ha estado regalando perlas a los cerdos, pero no en el sentido de que los otros sean despreciables, sino en el sentido de que los otros no podían valorar lo que él ofrecía porque él mismo no lo valoraba. Al darlo todo sin límites, el empático estaba comunicando al mundo que su tiempo, su energía y su alma no tenían precio, y por lo tanto, no tenían valor. El alejamiento es el acto de ponerle precio a su existencia. Es el momento en que dice, mi paz es más cara que tu aprobación, y es aquí donde la mayoría de la gente retrocede, pero el empático que ha llegado a este nivel de conciencia sabe que no hay vuelta atrás. Una vez que has visto a través de la ilusión de tu propia omnipotencia emocional,
Ya no puedes volver a jugar el papel de víctima sacrificada. A lo largo de este desarrollo, vemos que el empático empieza a integrar lo que Jung llamó el ánima y el animus. El empático, a menudo muy conectado con una energía receptiva y suave, necesita integrar su parte directiva, firme y asertiva. El acto de alejarse es el nacimiento del animus en el empático. Esa fuerza interior que dice, ¡basta! Es una espada que corta los lazos que ya no nutren. Pero no es una espada de odio, es una espada de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. El empático despierto ve la manipulación donde antes veía necesidad, ve la pereza donde antes veía incapacidad, y ve el parasitismo donde antes veía amistad. Y lo más importante, ve su propia complicidad en toda esa dinámica. Porque para que haya un vampiro emocional, debe haber un donante voluntario. El despertar es, por encima de todo, la renuncia voluntaria al papel de donante. Hay un detalle que casi nadie percibe en este proceso de transformación, y es que el alejamiento del empático es a menudo un regalo disfrazado de pérdida para los demás. Jung creía firmemente en la responsabilidad individual. Al retirarse, el empático deja un espacio vacío que los demás ahora se ven obligados a llenar con sus propios recursos. Al dejar de sostener a todo el mundo, el empático permite que los demás finalmente se pongan de pie por sí mismos. Es un acto de amor feroz. Es retirar el andamio para ver si la estructura puede sostenerse sola. Y aunque al principio esto genera caos y resentimiento, es la única forma en que las relaciones pueden pasar de la codependencia a la verdadera interdependencia entre adultos funcionales. El empático que se aleja ya no busca ser amado por lo que hace, sino simplemente ser respetado por lo que es. Es en este punto donde todo comienza a hacer sentido en el viaje del héroe que cada empático debe recorrer. Este alejamiento no es el destino final, sino una parada necesaria en el camino hacia la totalidad. La revelación principal de este proceso es que la verdadera empatía no es sentir lo que el otro siente, sino ser capaz de sostener el propio centro, mientras se acompaña al otro en su sentir. Si yo me ahogo contigo, no te estoy ayudando, solo estamos sumando una tragedia más al océano. El empático despierto descubre que su mayor poder no es su capacidad de fundirse con el otro, sino su capacidad de permanecer diferenciado. Esta es la gran paradoja junguiana. Solo cuando somos capaces de estar solos y de poner límites infranqueables, somos capaces de amar de verdad. Todo lo anterior era solo necesidad disfrazada de virtud. La revelación que cambia todo es esta. El empático no se aleja de la vida, se aleja de la falsedad. Se aleja de las conversaciones triviales que agotan el espíritu, de las dinámicas de poder disfrazadas de cuidados y de la tiranía de la amabilidad obligatoria. Lo que descubre es que la verdadera compasión comienza por uno mismo. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. El empático que despierta ha hecho consciente su necesidad de límites y su derecho a la propia vida. Ya no es una hoja arrastrada por el viento de las emociones ajenas, sino un árbol con raíces profundas que sabe que para crecer hacia el cielo, también debe extender sus raíces hacia la oscuridad de la tierra. La distancia que toma no es un muro de odio, es el espacio sagrado necesario para que su propia alma pueda finalmente respirar. Cuando un empático finalmente despierta y se aleja, lo que realmente está sucediendo es que está recuperando los fragmentos de su alma que dejó esparcidos en los campos de batalla de otras personas. Está volviendo a casa, hacia su propio sí mismo, ese centro de la personalidad que Jung consideraba el objetivo último de la vida humana. Este alejamiento es una forma de introspección forzada. Es el momento en que el empático deja de buscar afuera la validación que solo puede encontrar adentro. Y al hacerlo, paradójicamente, se vuelve más útil para el mundo de lo que nunca fue como salvador. Porque ahora, cuando ayuda, lo hace desde la abundancia y no desde la carencia. Cuando escucha, lo hace desde la presencia y no desde la obligación. Y cuando ama, lo hace desde la libertad y no desde el miedo a la soledad. Pero lo más profundo que debemos comprender es que este proceso es irreversible. Una vez que el empático ha probado la libertad que otorga el alejamiento consciente, ya no puede volver a las viejas formas de ser. La máscara se ha roto, y no hay pegamento en el mundo que pueda reconstruirla. Esto puede generar una sensación de extrañeza ante la vida. Es como si el mundo hubiera perdido sus colores brillantes y saturados para mostrar una paleta de colores más reales, más sobrios, pero también más verdaderos. El empático despierto camina por el mundo con una nueva autoridad, una que nace de haber sobrevivido al naufragio de su propia bondad. Ya no busca salvar el mundo, busca vivir su propia verdad, y en ese acto de honestidad radical, ofrece al mundo el mejor regalo posible, el ejemplo de una vida auténtica. Este viaje del empático nos enseña que la psicología de Carl Jung no trata de convertirnos en seres perfectos o en santos modernos, sino en seres completos.
Y la completitud requiere la integración de aquello que nos asusta. Nuestra capacidad de decir no, nuestra capacidad de alejarnos y nuestra capacidad de ser indiferentes a lo que no nos pertenece. El despertar del empático es el testimonio de que incluso la persona más suave y entregada tiene un guerrero interior esperando el momento justo para defender el territorio del alma. Este guerrero no busca la guerra, pero sabe que la paz sin límites no es paz, es rendición. Y el empático despierto ha decidido que ya no se rendirá ante las demandas de un mundo que consume a los que no saben decir basta. Al final de este largo proceso de despertar y alejamiento, queda una reflexión profunda que todos deberíamos considerar, seamos empáticos o no. La vida es un equilibrio constante entre el dar y el recibir, entre el yo y el otro, entre la luz de la conciencia y la sombra del inconsciente. Si usted se encuentra hoy en ese punto de agotamiento extremo, si siente que ya no puede dar un paso más en la dirección de las necesidades ajenas, considere que quizás no se está rompiendo, sino que finalmente se está abriendo. Quizás ese alejamiento que tanto le asusta no es un acto de abandono hacia los demás, sino el acto de fidelidad más grande que jamás tendrá hacia usted mismo. Como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y a veces, para convertirnos en quienes somos, primero debemos alejarnos de todos aquellos que nos obligan a ser quienes no somos. El silencio que sigue al alejamiento del empático es, por lo tanto, un silencio fértil. Es el silencio del campo en invierno, preparándose para una primavera que ya no dependerá del clima externo, sino de su propia fuerza interior. Quien se aleja no siempre está huyendo. A veces, simplemente está regresando a la única morada que nunca debió abandonar, su propio corazón. Y en ese regreso, se encuentra con que el mundo sigue girando, que los demás sobreviven a pesar de su ausencia, y que el sol sigue saliendo, aunque él ya no se sienta responsable de empujarlo cada mañana. La libertad del empático despierto es la libertad de ser humano, con todas sus luces y sus sombras, con toda su belleza y su necesaria distancia. Es, en definitiva, el despertar a la realidad de que somos el centro de nuestro propio universo, y que solo desde ese centro podemos orbitar armónicamente con los demás, sin colisionar y sin perdernos en el vacío de vidas que no nos corresponden vivir. Esta transformación es un recordatorio de que la empatía sin límites es autodestrucción, pero la empatía con límites es sabiduría. El empático que despierta no ha perdido su corazón, simplemente ha aprendido a ponerle una puerta. Y esa puerta no es para dejar a todos afuera, sino para asegurarse de que quienes entren lo hagan con el respeto y la conciencia que un lugar tan sagrado merece. Al final del día, la psicología profunda de Jung nos invita a mirar este proceso no como una pérdida de conexión con el mundo, sino como la ganancia de una conexión indestructible con nuestra propia esencia. Porque solo aquel que es capaz de estar solo, es capaz de estar verdaderamente con alguien. Y solo aquel que se ha atrevido a alejarse de la mentira, puede finalmente acercarse a la verdad de lo que significa amar sin perderse en el intento. La reflexión final que nos queda es que despertar no es ver un mundo nuevo, sino ver el mismo mundo con ojos nuevos. Unos ojos que ya no buscan permiso para existir, sino que simplemente existen con la fuerza y la serenidad de una montaña que sabe que su presencia es suficiente.